un rápido repaso de la clase del viernes, ¿sale? ¿Recuerdan ustedes cuáles? Vimos algo de carbohidratos, sobre todo la estructura, la clasificación y alguna parte de cómo empezaba esto de la digestión, pero había que entender cómo estaban organizados los carbohidratos. Ya les decía yo que principalmente en esta primera parte lo vamos a ver como fuente de bioenergía, ¿de acuerdo? Sí. Eso mero, todo sí. Ok, entonces, ¿recuerdan ustedes cuáles eran los tres principales monómeros que vimos? Maltosa. No. Glucosa, fructosa. Ok, es correcto. Lactosa. Ok, esos eran los monómeros. ¿Cuáles fueron los tres dímeros que mencionamos? Maltosa, lactosa, sacarosa. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles fueron los tres o las tres unidades poliméricas que mencionamos? El almidón y el glucógeno. ¿Almidón? Almidón y glucógeno principalmente como fuente de bioenergía, y les mencioné la otro que era la celulosa. ¿Eh? Ok, ya después de ahí vimos alguna parte cómo estaban las estructuras de ellos, cómo estaban organizados y qué tipo de enlace tenían. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí. Las estructuras y cómo estaban unidas a una unidad con otra, sobre todo en los disacáridos y en los polímeros. Les dije, ¿sabe qué de los disacáridos? Pues la maltosa está unida, es una galactosa con una glucosa, de la sacarosa les dije es una fructosa con una glucosa, de la maltosa es una glucosa con una glucosa. ¿De acuerdo? Sí. Ok, bueno, les encargué a ustedes que leyeran un poquito cómo era el proceso de digestión de estos carbohidratos. Y yo les decía, bueno, todos los procesos digestivos empiezan en la boca, cuando empezamos a fragmentar el alimento para que el alimento se haga más pequeño y estas macromoléculas se vayan haciendo más accesibles para que las enzimas puedan tener actividad. De ahí el proceso digestivo comienza ahí precisamente con la masticación y la salivación. Y de ahí les dije, bueno, el almidón pues tiene muchas unidades de glucosa y están unidas bajo dos tipos de enlaces glucosídicos, que era el enlace glucosídico, el alfa 1,4 y el alfa 1,6, donde es la ramificación. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sí. Después de esta parte, les dije que saben que estos carbohidratos, para que puedan ser absorbidos, están como monómeros. Si están como dímeros, no pueden ser absorbidos, y mucho menos como polímeros. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo es este proceso. La regulación, si alcanzamos, lo vamos a ver. Si no lo alcanzamos, pues lo dejamos para el día de mañana o pasado mañana, dependiendo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Okay. Entonces, antes de empezar con esta parte estamos a nivel, recuerden que este módulo se llama biología molecular, entonces hay que entender cómo funciona a nivel molecular. Entendiendo cómo funciona a nivel molecular, es más fácil el entendimiento a nivel sistémico. Entonces, primero, vamos a ver que en la membrana celular, pues existen varios tipos de transporte. Hay un tipo de transporte primario y el tipo de transporte secundario. En estos tipos de transporte que ustedes están viendo en la pantalla, hay unos que están mediados por cotransportadores, es decir, que son proteínas que están incluidas en la membrana celular y dependiendo. Pueden ver ustedes en el tipo secundario que hay uno que se llama uniporte o simporte. En esa, la molécula entra en un solo sentido, generalmente de afuera hacia adentro, pero va en un solo sentido. En el tipo de importe, que es el de medio, no sé si ustedes lo ven, seguramente sí, este es importe, una molécula entra, otra molécula sale, ¿vale? Y el antiporte, que es este,
Aquí está representado que una molécula entra y otra sale. Y en el simporte, dos moléculas entran al mismo tiempo. Es un tipo de transporte secundario. Hay otro tipo de transporte primario. ¿Qué significa esto? Dice aquí que nos menciona que está mediado por energía. Y esta energía está representada como el ATP. Entonces tiene que sufrir un cambio energético para que funcionen estas bombas o este tipo de transporte. ¿Más o menos? ¿De acuerdo? Bueno, espero que sí. No dijeron nada. Ok. Químico, Sí, se decía que en el primer cotransporte una molécula entraba, en el segundo hacia un solo sentido. hacía un solo sentido, en la otra entraba. Esto se llama simporte. Las dos moléculas entran hacia un solo sentido. ¿Sí? Las dos moléculas que le ponen S1 y S2 son sustrato 1 y sustrato 2. Ambas moléculas entran hacia un solo sentido. Y el antiporte, una molécula entra hacia un sentido y otra sale hacia otro. ¿Vale? Sí, químico, gracias. Ok. Mire, vamos a ver algún tipo de, para la clasificación o este tipo de transportes, de la glucosa especialmente. Esos GLUT son transportadores o son este tipo. Son proteínas de inclusión en la membrana. Vean, se conocen varios tipos de transportadores. Una célula puede tener 1, 2, 3 o más, dependiendo. Por ejemplo, el tipo de transportador 1, que yo les mencionaba la primera vez, que es el GLUT1, es un tipo de transportador que es insulino dependiente, no depende de la insulina. ¿Qué tipo de sustratos puede transportar? Glucosa, galactosa y manosa. ¿En dónde está expresado esto? Está expresado en los eritrocitos o en la barrera hemática. El tipo de transportador 2 puede transportar glucosa y fructosa. ¿Dónde se expresa principalmente esto? Se expresa en el hígado, intestino, riñón, células beta del páncreas, en el cerebro. El tipo de transportador 3, 4 y 5. Ustedes lo pueden dejar. El tipo de transportador 5 es para fructosa y está expresada en las células intestinales. ¿Vale? Estos son tipos de transporte activo. Este es otro tipo de transporte y este tipo de transportadores son dependientes de sodio. Es un tipo de transportador activo y hay dos tipos. Este es un tipo de transportador sin porte. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era el sin porte? No. Profe, Moléculas Dos moléculas entraban al mismo tiempo. Eso es correcto. Dos moléculas entran hacia el mismo sentido. profe, Sí. disculpe, nos tenemos que aprender todas de esos de clasificaciones de transportadores. O sea, también es aplicado al sodio. Lo debes de saber. Lo debes de saber porque recuerdan que los primeros temas eran referente a electrolitos. Vean, aquí hay un electrolito que funciona o está en un tipo de transportador activo dependiente del sodio. Entonces, al moverse sodio, ¿qué creen que pasa con el agua? Se mueve. Entonces, por eso era importante, o es importante que ustedes vean cómo está. Vamos a corregir que creen que hay un error en la segunda diapositiva. Este es un transporte pasivo. Corríjanlo, por favor. Le puse yo activo, pero es incorrecto, es un transporte pasivo. ¿Vale? Ahí donde están los GLUT, que son 1, 2, 3, 4 y 5.
corríjanlo, por favor, pónganle transporte pasivo. Ahorita que se lleven la presentación o que se las mande, aquí con Cristian no está, ahí se me olvidó, de Dalí, te lo corrijo, ¿de acuerdo? Ok, ¿por qué era? Vean, en este tipo de transporte, por ejemplo, para el sistema de transporte no dependiente del sodio, el SGLT1, entran 2 moléculas de sodio por cada molécula de glucosa. ¿Qué significa esto que le estoy diciendo? Significa que, dejen corrijo esto de una vez porque no me gusta que esté esto. Vaya a hablar. Ok, ya lo corregí. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, para este tipo de transportadores, pues casi no utiliza energía, pero para este sí, utiliza energía. Porque al mover una moléculas de sodio, pues se mueven moléculas de agua. Recuerden que el sodio atrae el agua. Por eso es importante. Vean, para reabsorber, ¿qué significa este tipo de transportadores? Significa que la célula está reabsorbiendo, además de sodio, reabsorbe glucosa y reabsorbe agua. ¿Y acá qué significa? Que va a depender de la concentración de la glucosa para que se mueva. Es decir, si en el espacio de las células, si este tiene menor cantidad de glucosa, pues no se va a mover. Si tiene mayor cantidad de glucosa, se va a mover al interior de las células. Me decía uno de sus compañeros que se lo tienen que aprender, que no está difícil, no, son 5 y 2, 7. Ahora, ¿cómo funciona para glucosa? Vean, este es un ejemplo de cómo funciona. Esos tipos de transportadores que vieron ustedes tienen estas células que están viendo en la imagen son enterocitos, ¿de acuerdo? Porque tienen microvellosidades. Existen varios mecanismos de transporte. Es decir, que este enterocito puede tener 1, 2 o varios, principalmente para transportar glucosa al interior de la célula. ¿A qué me estoy refiriendo con esta parte? Es decir, que un enterocito puede tener un transportador 1 y 2, un GLUT 1 y un GLUT 5. Y del otro lado, por donde sale la difusión facilitada, tiene un GLUT 2. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? A ver, voy despacio otra vez porque creo que, aunque no han preguntado, yo sé que no entendieron. Este enterocito, esta célula, tiene un transportador que no es dependiente de la insulina. Tiene otro que sí depende del sodio. Y tiene otro que es por difusión facilitada. Esto es el intestino, es la luz intestinal. Hagan de cuenta que aquí hay un espacio, eso se llama lumen, y aquí hay una gran cantidad de agua en todo este espacio. Cuando comemos el alimento y quedaron estas moléculas, glucosa, galactosa, fructosa, quedan ahí. Son absorbidas por las microvellosidades, aumentan su superficie de contacto y pasan adentro del enterocito. Una vez dentro del enterocito, salen estas unidades. ¿Hacia dónde salen? Hacia los capilares y hacia la vena porta. ¿Más o menos? ¿Puede repetir, por favor? Ok. Le estoy presentando en esa imagen, ustedes están viendo varios mecanismos de transporte, no solamente de glucosa, de fructosa, galactosa.
hay otras unidades aquí. Concentrémonos en la primera célula. En esa primera célula le estoy comentando que un enterocito tiene varios transportadores. El primero se llama GLUT1. ¿Sí? Ese GLUT1 no era dependiente de la insulina, es insulinodependiente. Tiene otro tipo de transportador que es el SGLT1, que ese depende de sodio. Por eso le ponen ahí transporte activo. ¿Vale? ¿Y ven que dice transporte activo? ¿Cuál es el nombre del transporte activo? SGLT1 y 2. ¿Recuerdan? Profe, ¿puede repetir los transportadores? Claro que sí. Ahí están. Y ahí están los otros. ¿Cuántos son? 7. 2 dependientes de sodio y 1 independiente y 5 independientes de sodio. ¿Sale? Ok. Les digo, concentrémonos en la primera célula de esa diapositiva. Les dice, galactosa y fructosa dependen del sodio. ¿Cómo se llamaba el transportador dependiente del sodio? SGLT1. ¿Qué necesita? Energía. ¿Quién le da la energía? El ATP. ¿Vale? Para activar el transportador. Entonces, aquí hay un transportador dependiente de sodio. Y aquí mismo o cerca de él hay otro transportador que no depende de sodio. Que era el GLUT1. ¿Sí? Y hay otro transportador que es por difusión facilitada, que es el GLUT5 para fructosa. ¿Sí? Yo sé que ya se los aprendieron, ¿verdad? Pero les doy un momento para que se aprendan los transportadores. Sale. Ahí están. Ustedes me dicen ya cuando se los hayan aprendido. ¿Sale? ¿Ya se los aprendieron? Profe, Oigo. ¿qué quiere decir la columna de sustrato? ¿Qué tipo de molécula transporta? Por ejemplo, si te dice GLUT1, puede ser glucosa, galactosa o manosa. La tercera columna dice el lugar de expresión, es decir, dónde se encuentra ese transportador. Para ese GLUT1 está en el eritrocito y en la barrera hemática. Para el GLUT2 está en el intestino, el hígado, riñón, células del páncreas, cerebro. ¿Qué tipo de molécula puede transportar? Glucosa y fructosa. En el siguiente, el GLUT3 es glucosa y te dice ubicuo, significa que puede estar en cualquier lugar o en cualquier tipo de células. Para el GLUT4 es glucosa, principalmente músculo esquelético, cardíaco y tejido adiposo. Para el GLUT5 es fructosa y principalmente lo vas a encontrar en el intestino. ¿Sale? Disculpe, químico. Sí. Hace un momento dijo que la glucosa o la galactosa era absorbida por las vellosidades y después por los enterocitos. No, escuché bien esa parte. Ok. ¿Dónde están las vellosidades? En los enterocitos. Haz de cuenta que es una célula con muchos pelitos. Ok, El gracias. enterocito es una célula que tiene muchas microvellosidades. Hay un espacio hagan de cuenta, está la célula, están las microvellosidades y hay un espacio que es como un lumen, es como una mezcla. No sé si ustedes hayan visto alguna vez alguna imagen, algún video de cuando a alguien le están haciendo una endoscopía o algo así. Se ve que hay mucha baba. Esa babita es lo que se le llama lumen. Es una mezcla de muchas cosas. Entre otras cosas, pues ahí tienen las enzimas que van a actuar. Sí, gracias. ¿Vale? Ok. Ahora, si ven ustedes
Ya que una vez que están adentro los monosacáridos y esa célula no los va a utilizar, los pasa al siguiente nivel. O sea, el siguiente nivel es hacia dónde se van a transportar. Eso se llama difusión facilitada y por eso les dije, a ese tiene un transportador que se llama GLUT2. ¿Me podría repetir eso, por favor? Ok. ¿Qué significa difusión facilitada? Que pasa de un lugar donde tienes mayor concentración adentro de la célula a uno que tiene menor concentración. ¿Qué es esto? Por aquí pasa capilares que recolectan esto y lo van y lo depositan a una vena más gruesa que se llama la vena porta. ¿Qué dijo que era difusión facilitada, profe? Es cuando pasa de un espacio donde tienes mayor concentración a uno donde tienes menor concentración. Eso es difusión facilitada. De uno de mayor a menor, que es lo mismo que pasa en un transporte no activo. Aquí mira, haz de cuenta que acaban de comer y tiene mucha fructosa. Esta fructosa va a ser absorbida por esta célula, por este transportador. Acá hay más concentración y aquí hay menos. Después, aquí hay mayor concentración, aquí hay menos. Y así. ¿Sí? Había mencionado que eso ocurre en los transportadores activos, químico. En los transportadores activos necesitan energía. ¿Cuáles son los dos tipos de transportadores activos que mencioné? GLUT 1. No. El de SGLT. SGLT1 y SGLT2. Son dos. ¿Cuáles son los transportadores pasivos que hay? GLUT 1, 3, 4. GLUT 2, GLUT 3. 4 y 5. ¿Ok? Los GLUT son los transportadores pasivos, ¿verdad? ¿Es correcto? Gracias. Ok. ¿Qué significa que sean pasivos? Significa que no necesitan energía y el transporte es por difusión facilitada. ¿Sí? Ok. Doy por entendido esa parte, ¿sale? Pregunta, ¿qué enzimas hay aquí? Aquí hay muchas enzimas. ¿Qué enzimas hay aquí? Transportadoras. No, esas son proteínas de inclusión en la superficie. Chales. Ok, déjame regresar. Son proteínas, son de inclusión y son proteínas transportadoras. Sí, están en la superficie, están en la membrana. Miren, todas estas son proteínas que están en la membrana. La pregunta es, en el intestino aquí hay un espacio que se llama lumen. ¿Qué enzimas están ahí? Las digestivas. Exactamente. Si estamos viendo el tema de carbohidratos, ¿qué enzimas son? Amilasa, nos dice acá su compañera, lipasa, lactasa, sacarasa, maltasa. ¿De acuerdo? Es el tema de carbohidratos, son todas esas enzimas que están actuando y están rompiendo las unidades, los dímeros o los polímeros para dejar libres, para dejar monómeros. ¿Qué son monómeros? Es una unidad, aunque valga la redundancia. ¿Sale? ¿Y se puede aceptar a una compañera? ¿Y qué capítulo del libro es? Qué barbaridad. Esperen, es que alguien llegó un poco tarde. Parece que la sacaron. Ah, ¿yo la saqué? No, bueno, sí, luego nos hay la conexión. A ver, esperen, pausa, ¿eh? A ver, no seas malita con él. Casi.